Bienvenidos una vez más a Enfocados TV y Enfocados FM. Los saludamos desde la Universitaria Estéreo, aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira. Les estamos acompañando para hacer, como cada 8 días, un programa más acerca de la comunicación alternativa de hechos y personajes de la realidad. Y empezamos saludándonos. Gabriela, hola, ¿qué tal? Hola, profe, ¿cómo está? Y también le damos la bienvenida a Juan Miguel, que está acá presente. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás? Hola, John Harold. Hola, Gabriela. Gracias por invitarme al programa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que para efectos de los medios masivos pues ocupa a veces muchas páginas en los impresos y a veces en la televisión también es un tema que causa mucha atención por lo que implica. Estamos hablando del tema de la violencia, pero pues la violencia es un asunto bastante amplio. Vamos a trabajar desde la perspectiva de lo que ha hecho Juan Miguel Álvarez, un reportero colombiano que ha vivido la mayor parte de su tiempo en Pereira y que ha dedicado parte de su vida a realizar un ejercicio que para efectos de nuestros días hoy parece en vía de extinción, que es el ejercicio de la reportería clásica, es decir, el ejercicio de hacer investigación periodística. Y Juan Miguel, pues has podido, no sé cuántos años, pero llevas una trayectoria bastante amplia, publicando en El Malpensante, publicando en El Espectador, publicando en los diarios locales y haciendo libros. Juan Miguel, bienvenido y qué bueno que hoy podamos convocarnos a través de ese ejercicio que es el periodismo investigativo. Harold, pues sí, en eso estamos tratando siempre de buscar, estoy tratando siempre de buscar temas que concilien mis intereses como autor y los intereses de los medios de comunicación para los cuales escribo. Entonces, en esa búsqueda trato de moverme por varios lugares. Y en hace poco, Juan Miguel, entrevistabas a uno de los periodistas que son emblemáticos en Colombia, porque pues uno mira y de esos casi ya no quedan, y emblemático por toda la labor que hizo a través del tiempo creando una unidad investigativa. Estamos hablando de Gerardo Reyes, quien hoy se encuentra por fuera del país haciendo docencia, pero también reportería. Y digo que voy a Gerardo Reyes porque parece ser que ese oficio del periodismo investigativo hoy en nuestro país cuesta mucho trabajo hacerlo, porque no está patrocinado bien por las casas editoriales ni por los medios, pero también por lo que implica, por el tiempo. Cuéntanos un poco de esa labor acerca de lo que significa hacer periodismo investigativo. Pues, a mi modo de ver, el periodismo investigativo ha sido, digamos, clasificado un poco de una manera injusta porque todo el periodismo es investigativo, más o menos, ¿cierto? Pero hay que investigar. Mínimo una entrevista hay que hacer y mínimo hay que leer 2 documentos para poder escribir un artículo. Ahora, para hacer un reportaje o una crónica extensa, pues hay que hacer más entrevistas, más de una entrevista y leer más artículos. ¿Y como qué problemas se puede encontrar uno pues ejerciendo esta labor? Sí, espérate, termino de completar lo anterior. Y es que el género en sí, no sé si es un género, pero en todo caso esta forma de periodismo, este formato de periodismo, es altamente costoso para los medios de comunicación. Costoso porque requiere un equipo de editores cualificados que entiendan cómo se hace el trabajo, pero también requiere tiempo. Es lo más difícil en los medios de comunicación, lo más costoso. Tiempo para soltar a un periodista durante una semana, 15 días, un mes, 2 meses, y que entregue un producto finalmente, un reportaje o un artículo, después de un mes de trabajo, de solo dedicarse a ese tema específico. Entonces eso requiere mucha inversión. Los medios de comunicación en este momento no están como en su mejor momento económico, así que una de las razones vendría siendo esa. Y otra de las razones que a mi modo de ver es que el periodismo colombiano y latinoamericano, si bien hay una cierta tradición en cuanto a la reportería de calidad y a la investigación en profundidad periodística, si bien hay una tradición, esa tradición no es, a mi modo de ver, tan sólida en el establecimiento periodístico latinoamericano. O sea, es una tradición muy deleznable.
en comparación con otras escuelas periodísticas donde la investigación es, digamos, el pilar. Sobre todo la escuela anglosajona, el periodismo norteamericano, el periodismo británico, el periodismo alemán. Entonces, la tradición también es un aspecto que nos tiene, digamos, en el momento en el que estamos. Es más o menos lo que yo veo. Tú me preguntabas las dificultades. Bueno, las dificultades esencialmente son esa, la falta de financiación, la falta de interés de los editores por este tipo de periodismo. Y bueno, también falta algo de academia, ¿no? No son muchos los periodistas que están en condiciones de hacer esto. Formación. La formación. Y por ejemplo, ¿usted qué recomendaciones les daría a sus periodistas que quieren como empezar con esto, pero no saben cómo seguir? ¿O usted qué consejos, ya que tiene una trayectoria pues tan elevada? Pues es que no me gusta dar recomendaciones porque termina siendo uno como un parroquiano. No, pues debido a las experiencias y cosas que usted ha vivido. No, simplemente yo lo que creo es seguir las convicciones en torno a sus intereses personales. O sea, si uno tiene interés en un tema, pues métase, llegue hasta donde lo conoce, hasta donde logra abordarlo. Y puede salir algo, puede no salir nada, pero es como no mantener el interés vivo, es una cosa. Es más o menos lo más importante a mi modo de ver. Juan Miguel, usted ha practicado también la literatura porque posee un libro de cuentos, pero su tema duro ha sido el de la violencia, el de dedicarle espacio a aquellos bandas delincuenciales, personas que están en lo que llamamos el crimen organizado, pero también todo lo que ha sido el conflicto, por ejemplo el tema del remanso de Beltrán, donde quedaban anclados los cuerpos o quedaban allí reposados cuando los tiraban al río Cauca y por efectos de un remolino llegaban allí. Quisiera preguntarte por qué la violencia, por qué ese tema que en tu pluma pues es tratado a manera de profundidad y en los medios pues es tratado simplemente como un asunto sensacionalista. ¿Por qué el tema de la violencia? Es una respuesta que yo he venido cocinando desde hace rato, porque tengo un interés particular por eso. Mi primer recuerdo de la violencia en este país es que yo tenía 6 años de edad y yo vivía en Cali, en el sur. Vivía en una unidad residencial que quedaba en línea recta con Siloé, que es el cerro que queda al occidente de Cali, al suroccidente de Cali. Y desde el balcón de mi apartamento, del apartamento de mi familia, mi papá y mi mamá, yo escuché más bien, la toma que hizo el M-19 del cerro de Siloé. Eso creo que fue en el año 86, 85. Uh-huh. Y yo escuchaba el candeleo constante de los fusiles, el tableteo. Ta, 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 ta. Yo recuerdo que yo llegué al colegio y a nosotros pusieron a hacer unos dibujos, y el dibujo que yo hice fue de un enfrentamiento entre unos muñequitos con ametralladoras, y yo ponía las balitas así con el chorrito de aire saliendo y todo eso, porque era lo que yo tenía en ese momento en la cabeza. Más adelante yo llegué a un barrio un poco más comprometido con la violencia social, o sea, había comprometido, quiero decir, su gente estaba un poco más involucrada, y tenía, digamos, este barrio al norte, al otro sector de la ciudad, tenía de cierta manera una relación directa con gente muy violenta, gente que solucionaba toda su vida a golpes, a amenazas de muerte, y hubo en ocasiones en las que claro, hubo muchos asesinatos en ese sector. Pero la gente más cercana a mí se relacionaba de una manera muy violenta. Era una violencia que estaba implícita en las relaciones humanas. Una típica frase que se decía mucho en esa época entre muchos de mis amigos era: usted no sabe quién soy yo. Cuando uno tenía una ligera discusión. ¿Y a usted nunca le pasó pues nada así de que lo amenazaran o algo? No, sí, claro, yo también tuve esos rollos, claro, yo también estuve involucrado, por eso te digo, yo estaba en un barrio que todos estamos muy comprometidos con la violencia implícita que había, era una violencia de relacionarse. Esa frase, usted no sabe quién soy yo, hizo mucha carrera en Cali,
porque era como decir, no me mire porque usted no sabe quién soy yo. No se meta conmigo, que yo... Claro, pero ni siquiera no se meta... infundir miedo. Pero no era ni siquiera no se meta conmigo, porque ni siquiera era que llegara uno hasta allá, era simplemente no me mire, no me toque, no me huela, que usted no sabe quién soy yo. Era una frase que hizo carrera en la Cali de final de los 80 y comienzos de la década del 90. Y yo siempre estuve como en ese sentido. Más adelante, ya cuando ya yo estaba en la universidad en Bogotá y todo esto, ya era otro tipo de violencia. Yo me doy cuenta que mi familia realmente tenía una larguísima tradición de violencia. Mis abuelos habían sido víctimas de la violencia política, y algunos pues parientes más cercanos también habían estado relacionados con varios episodios de violencia social y política. Y de un momento a otro yo me vi inmerso en eso. Y ya cuando estaba aquí en Pereira elaborando, eran las personas cercanas a mí con las que yo me relacionaba, las que estaban inmersas en la violencia. Entonces no solamente era mi infancia, que tuve un episodio, después en mi adolescencia completamente marcado, también me di cuenta que en mi familia había también cosas, y después cuando estaba trabajando aquí en Pereira, desde los periodistas amigos míos hasta los docentes amigos míos aquí en la UTP, desde docentes en la Católica, estudiantes de la Católica, y yo decía, o sea, estamos absolutamente abocados a una violencia en sus diversas versiones, y yo llevo 35 años, que es la edad que tengo, ¿cierto?, inmerso en esa violencia, así que, ¿por qué no escribir de la violencia? Ahí está el tema. Juan Miguel, bueno, a partir de eso que nos acaba de decir Gabriela, ¿qué tal si nos vamos a nuestra sección de Sin Censura para preguntarle a la gente en las calles qué piensa acerca de la violencia en la ciudad de Pereira? Y regresamos aquí en Enfocados TV. Hola, esta es una nueva sesión de Sin Censura y veamos qué opinan los estudiantes acerca de la violencia en Pereira. Vamos. No, creo que los índices de violencia también han aumentado. Este último año, pues hay barrios que diariamente vemos que hay asesinatos. Pues el Cubo lo demuestra diariamente y creo que la ola de violencia ha aumentado. Nos agarraste fuera de base. No, pues realmente no tenemos datos y cifras concretas, pero pues supongo que se ha elevado mucho en los últimos tiempos. Hay mucha violencia. Pues me parece que es algo muy latente hoy en día en las calles, pues a uno les da mucho miedo salir por ahí solo. Me parece que hace falta más acompañamiento de la policía, porque se centra más en cubrir cosas como tan insignificantes como pues puede que el tráfico sea algo de mucha precaución aquí en Pereira, pero creo que le hace falta poner más atención en la violencia. ¿Qué opino? Pues sí ha ido incrementando notoriamente debido al desempleo que se vive acá en la zona. Pues yo creo que es por la falta como que de educación que le da a los padres hacia los hijos, la juventud se ha perdido los valores. Por la falta de oportunidades que se da ahorita acá en la ciudad. Más que todo es la sociedad como ha venido hecho de que por medio de el desempleo se incremente la violencia. Entonces a medida de que más desempleo, la gente trata de buscar algún medio de subsistir. Bueno, vamos con nuestra compañera Ladi a ver qué le siguen respondiendo nuestros compañeros a ella. Bueno, vamos a continuar preguntándole a los estudiantes qué opinan acerca de la violencia en la ciudad de Pereira. Pues hombre, la verdad creo que la violencia está un poco compleja, los índices son bastante altos y pues por lo menos en ese sector es creo que una característica de que hay inseguridad. De la violencia en la ciudad de Pereira, por muchos focos de intolerancia que se están dando en el hecho de no respetar de pronto el libre pensamiento de una persona, debido a eso a veces de manera hasta incoherente están realizando muchos hechos de violencia, tanto y ya no se respeta de pronto género o cosas así, se está atentando tanto contra la niñez, contra la mujer, muchos índices se están dando de manera muy alta. Pues pienso que es un reflejo
de la situación pues actual del país, donde mucha gente pues está en desempleo, no saben qué hacer y muchas veces pues la necesidad los obliga de pronto a cometer cosas pues que no son bien vistas por la sociedad. Entonces se ven obligados pues de pronto a robar o se ven obligados a recurrir a la mendicidad como para suplir algo sus necesidades. Bueno, gracias. Bueno, entonces esto es todo por hoy. Ya saben, Enfocados es comunicación alternativa y algunos hechos y personajes de la realidad. Bueno, regresamos, estamos hablando con Juan Miguel Álvarez, periodista investigativo, escritor, y pues Juan Miguel, parte de la invitación aquí también, además de estas reflexiones acerca del periodismo, es tu libro que está listo, que seguramente va a ser un ejemplo para periodistas aquí en la región y periodistas a nivel nacional, por lo que ha sido la investigación acerca de la violencia en Pereira. Se trata del libro Balas por encargo. Cuéntanos, Juan Miguel, un poco acerca de ese libro y cómo lo podemos conseguir y bueno, y la parte gruesa de la investigación. Balas por encargo es un libro que va a estar en el mercado ahora en la Feria del Libro de Bogotá. Lo publica la editorial Rey Naranjo Editores, una editorial independiente muy buena. A mi modo de ver, la mejor editorial independiente de Colombia. Es un libro que trata de recoger la historia del sicariato en esta ciudad y en los pueblos del occidente de Risaralda, Balboa, La Celia, Apía, Santuario, pero con énfasis en el área metropolitana de Pereira. También tocó algo de Cartago. Del sicariato, ¿por qué? Porque la historia de la violencia en Colombia siempre se ha contado desde las esferas de poder, ya desde los estamentos oficiales, ya desde la enfocada desde lo que le tocó hacer el gobierno en tal momento, enfocada desde lo que le tocó hacer a la comunidad, que es la perspectiva más reciente. La perspectiva de las víctimas es una perspectiva muy reciente. De víctimas no se está hablando sino hace probablemente 10 años. De ahí para atrás nadie se hablaba de víctimas. Y en este momento, entonces mi perspectiva es desde los asesinos, ¿no? Desde los sicarios. ¿Qué piensan ellos? ¿Por qué llegaron allá? ¿Cómo llegaron allá? ¿Qué fuerzas sociales y familiares e íntimas moldearon su vida y moldearon su temple para poder matar a una persona por dinero? Ya que la mayoría de sus escritos se ha enfocado más que todo como en la violencia, pues ¿con qué fin lo hace? ¿O con qué propósito lo hace? Pues hablar de la violencia como a modo de reflexión o a modo de qué, más o menos. Pues el fin es ese, el fin es tratar de hacer mejores preguntas acerca de unos temas que en Colombia se han estudiado mucho, se han investigado mucho, pero que siempre quedan preguntas por hacerse. Y yo trato de hacer mejores preguntas, trato de cambiar el foco de las preguntas. Por eso te digo, la perspectiva histórica de cómo se ha narrado la violencia en este país siempre ha estado enfocada de 20 años para atrás, a partir de la oficialidad de lo que le tocaba hacer al gobierno, en este caso pues al ejército, a la policía, ¿cierto? Que era una versión que tenía mucho eco en medios masivos de comunicación. Y paralelo a eso venían pues los académicos, los violentólogos, ¿no? Dentro de esos violentólogos, uno muy famoso, Alonso Salazar, que después fue alcalde de Medellín. Y después de eso la perspectiva cambió. La perspectiva era desde las víctimas. Es una perspectiva muy reciente, de hace unos 10 años para acá, que se empieza a hablar de víctimas, de que no, es que ¿qué le pasó a esta familia? ¿Qué le pasó a esta señora? Que al papá lo mataron, que al esposo lo mataron, que al hijo se lo desaparecieron. Ahora mi perspectiva es, lo que yo estoy proponiendo es desde los que matan. ¿Por qué matan? ¿Por qué llegaron a matar allá? ¿Qué hizo? ¿Qué fuerzas tremendas en la vida cotidiana y en la historia de esa gente los impelieron a convertirse en asesinos por encargo? Balas por encargo. Además, titular muy cinematográfico, Juan Miguel, que también es otra de tus técnicas
a propósito que lo quería preguntar, narrativas. Tu prosa es muy cinematográfica. Hombre, muchas gracias. Muy del No sé, detalle. la siento como un piropo. Y en el libro, en Balas por encargo, por ejemplo, ¿qué historia lo impactó más? Muy Pues bien. de las personas que decidieron como tomar este camino. Muy bien, hay varias historias dependiendo del momento del libro. Hay una historia tremenda, es cuando un sicario está en la cárcel, lo entrevista en la cárcel, me dice, después de que yo lo llevo contra la pared, después de que yo lo presiono para que él me explique por qué hizo eso, y si sentía o no remordimiento, y si sentía vergüenza o no, y a que todo eso me respondía con absoluta frialdad y seriedad, y me decía, no, yo voy por lo mío, yo voy por lo que voy, tal cosa. En una de esas, el hombre empieza a ablandarse y me empieza a decir que cuando él salga de la cárcel, sí, que él quiere cambiar, que él ya no quiere seguir en eso, ¿cierto? Yo le digo, bueno, o sea que así, y él me pone un montón de condiciones, me dice, no, pero es que si tal cosa así, entonces sí, si tal cosa también, entonces sí. De que, condiciones para dejar de ser un asesino. Y yo le digo, ok, si todas esas condiciones entonces se dan, vos entonces vas a dedicarte a una vida en la que no te dediques a matar gente por dinero. Y él lo piensa un momento y me dice, pero esto es entre comillas, pero es que de todos modos a uno le hace falta empuñarlo y verlo caer. Es que, por ejemplo, hay una enfermedad que es, pues, me imagino que la mayoría de las historias que usted tiene es gente por dinero, que mataba por dinero, pero hasta ahora hay una enfermedad que la gente necesita matar, pues, es como una necesidad, como una obsesión, sí. Sí, claro, claro, los psicópatas existen hace muchísimo tiempo, pero no se encontró nada así. No, psicópatas hay, claro, tengo muchas historias de psicópatas, pero es que el problema con los psicópatas es que son asesinos, digamos, de cierta manera, sí, tienen un desorden mental y hacen que tengan conflictos atravesados ahí como mentales y también físico-químicos, biológicos y también emocionales. Pero es que estos personajes no. Estos personajes nacen de una manera normal, no tienen problemas, son inteligentes, son audaces, o son hasta torpes, o no son brillantes, otros sí son brillantes. Nada, son personas como vos o como yo, pero que en vez de ir a la universidad y estudiar se dedicaron a matar. Es más o menos el asunto, distinto. Bien, vamos a hacer nuestro segundo corte para ir a nuestra sección de Sunnim para ver un poco de los textos, trabajos periodísticos que ha hecho Juan Miguel y con el lente de algunos de esos trabajos de Rodrigo Grajales, y regresamos aquí para terminar Enfocados TV. Bien, regresamos para terminar el programa Enfocados TV. Juan Miguel, el tiempo en televisión es muy corto. Las reflexiones que podamos hacer aquí son más bien como unas píldoras, cápsulas para los televidentes. Muchas gracias por estar aquí y pues quisiera yo en últimas que nos dijeras ese arte de contar historias, cómo lo podemos nosotros sublimar a través del periodismo. Pues a mí no, realmente no me parece que sea un arte, es un oficio, y la sublimación es una palabra demasiado poética. No, mentiras, poniéndome más serio, sería contar historias es un modo de vida.
uno no se lo propone si antes de eso no le nace. O sea, yo de cierta manera recuerdo que antes de yo convertirme en un periodista, en un cronista, siempre me la pasaba contando verbalmente las anécdotas y las historias de mis amigos, o lo que me tocaba ver, o los recuerdos y estas vainas. Entonces, en ese sentido, la motivación es muy interna. Dedicarse a contar historias es muy interno. ¿Por qué? No sé, porque me gustó. ¿Por qué me gustó? Ni idea. Y a partir de ahí viene la cualificación. Y la cualificación es aprender. Aprender. Contar historias tiene una técnica, empezar bien una historia tiene cierta estrategia, terminar bien una historia tiene cierta estrategia, hacer el nudo de toda la historia tiene otra estrategia. Entonces eso hay que estudiarlo, eso hay que practicarlo, hay que entrenarlo, hay que entrenarse, hay que darle todos los días, leer, comparar lo que uno hace con lo que otros hacen, ver de qué manera lo que otros hacen, lo mejor de lo que los otros hacen lo puede uno usar para uno mismo, para sus propias historias, y es más o menos eso. Investigar también a profundidad. Claro, bueno, si hablamos del periodismo investigativo, claro que sí. Gabriel, hemos llegado al término de este programa. Bueno, pues le agradecemos a Juan Miguel por haber estado aquí presente, por habernos dado como todas esas recomendaciones, habernos contado un poco del trabajo, y también gracias a los televidentes y los oyentes por estar en Enfocados. Bien, esto ha sido todo por hoy. Hasta una próxima emisión de Enfocados TV. Nos veremos con nuevos invitados, nuevas historias y nuevas temáticas aquí. Espérenos dentro de 8 días. Esto fue Enfocados TV, comunicación alternativa de hechos y personajes de la realidad. Hasta pronto. Medios, pero también por lo que implica, por el tiempo. Cuéntanos un poco de esa labor acerca de lo que significa hacer periodismo investigativo. Pues, a mi modo de ver, el periodismo investigativo ha sido, digamos, clasificado un poco de una manera injusta porque todo el periodismo es investigativo, más o menos, ¿cierto? Pero hay que investigar. Mínimo una entrevista hay que hacer y mínimo hay que leer 2 documentos para poder escribir un artículo. Ahora, para hacer un reportaje o una crónica extensa, pues hay que hacer más entrevistas, más de una entrevista y leer más artículos. ¿Y como qué problemas se puede encontrar uno pues ejerciendo esta labor? Sí, espérate, termino de completar lo anterior. Y es que el género en sí, no sé si es un género, pero en todo caso esta forma de periodismo, este formato de periodismo, es altamente costoso para los medios de comunicación. En mis intereses como autor y los intereses de los medios de comunicación para los cuales escribo. Entonces, en esa búsqueda trato de moverme por varios lugares. Y hace poco, Juan Miguel, entrevistabas a uno de los periodistas que son emblemáticos en Colombia, porque pues uno mira y de esos casi ya no quedan, y emblemático por toda la labor que hizo a través del tiempo creando una unidad investigativa. Estamos hablando de Gerardo Reyes, quien hoy se encuentra por fuera del país haciendo docencia, pero también reportería. Y digo que voy a Gerardo Reyes porque parece ser que ese oficio del periodismo investigativo hoy en nuestro país cuesta mucho trabajo hacerlo, porque no está patrocinado bien por las casas editoriales ni por los
Bienvenidos una vez más a Enfocados TV y Enfocados FM. Los saludamos desde la Universitaria Estéreo, aquí en la Universidad Tecnológica de Pereira. Les estamos acompañando para hacer, como cada 8 días, un programa más acerca de la comunicación alternativa de hechos y personajes de la realidad. Y empezamos saludándonos. Gabriela, hola, ¿qué tal? Hola, profe, ¿cómo está? Y también le damos la bienvenida a Juan Miguel, que está acá presente. Hola, Juan Miguel, ¿cómo estás? Hola, John Harold. Hola, Gabriela. Gracias por invitarme al programa. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que para efectos de los medios masivos pues ocupa a veces muchas páginas en los impresos y a veces en la televisión también es un tema que causa mucha atención por lo que implica. Estamos hablando del tema de la violencia, pero pues la violencia es un asunto bastante amplio. Vamos a trabajar desde la perspectiva de lo que ha hecho Juan Miguel Álvarez, un reportero colombiano que ha vivido la mayor parte de su tiempo en Pereira y que ha dedicado parte de su vida a realizar un ejercicio que para efectos de nuestros días hoy parece en vía de extinción, que es el ejercicio de la reportería clásica, es decir, el ejercicio de hacer investigación periodística. Y Juan Miguel, pues has podido, no sé cuántos años, pero llevas una trayectoria bastante amplia, publicando en El Malpensante, publicando en El Espectador, publicando en los diarios locales y haciendo libros. Juan Miguel, bienvenido y qué bueno que hoy podamos convocarnos a través de ese ejercicio que es el periodismo investigativo. Harold, pues sí, en eso estamos tratando de siempre de buscar, estoy tratando siempre de buscar temas que tengan, que concilien